Trabajando el área de la trigonometría, encontramos un amplio mundo de conceptos, relaciones de lados y ángulos, funciones, identidades y una gran cantidad de aplicaciones de todos estos elementos en la vida cotidiana y su desarrollo. Estamos trabajando actualmente las fórmulas del ángulo mitad y desarrollando ejercicios en base a ellas. Recordemos estas fórmulas. Para el seno del ángulo medio decimos que es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo dividido entre 2. Para el coseno del ángulo medio es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo dividido entre 2. Y para la tangente del ángulo medio decimos que es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. A estas podemos agregar para la tangente del ángulo mitad, que es igual a la cosecante del ángulo menos la cotangente del ángulo. La tangente del ángulo mitad también es igual al seno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo y también es igual a 1 menos coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. De estas fórmulas podemos obtener también las que son recíprocas, es decir, las que tienen que ver con la cotangente, la secante y la cosecante. Cuando efectuamos ejercicios matemáticos donde interviene la trigonometría, debemos tener siempre presente la relación que hay entre las funciones, ya que esto nos permite facilitar los cálculos a la hora de resolver problemas de diferente índole. Si trazamos una circunferencia cuyo centro sea el origen del eje de coordenadas y a su vez trazamos una línea que vaya desde el centro hasta tocar el borde de la circunferencia, esta representará el radio de medida 1. Completamos el gráfico de un triángulo rectángulo con una línea paralela al eje Y que representa al seno del ángulo y el segmento del eje X representará el coseno del ángulo. El ángulo formado por el radio, que ahora es la hipotenusa del triángulo, le llamaremos ángulo θ. Tenemos entonces que el seno del ángulo es igual a Y, el coseno del ángulo es igual a X, en el triángulo de hipotenusa igual a 1, cateto adyacente X, cateto opuesto Y respecto al ángulo. La tangente del ángulo será igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. La cotangente del ángulo será igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. La secante de ese ángulo será igual a 1 sobre coseno del ángulo y la cosecante del ángulo será igual a 1 sobre el seno del ángulo. Estas relaciones son denominadas identidades de la razón. Sin embargo, existen otras relaciones básicas como son periodicidad 2π. Coseno del ángulo es igual al seno de π entre 2 más el ángulo. La simetría, que es seno igual a menos seno por menos el ángulo. La relación pitagórica, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, es igual a 1. Y la identidad de la razón, que es la que acabamos de ver, tangente del ángulo igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Otras tantas cantidades de relaciones entre las funciones. Estas las iremos conociendo más adelante en temas como las identidades trigonométricas. Vayamos ahora a nuestra área de trabajo para desarrollar ejercicios relacionados al ángulo mitad. En el siguiente ejercicio trabajaremos con lo que se denomina ángulo de referencia, que no es más que el ángulo que trabajaremos en el eje de coordenadas, el cual tiene las mismas características del ángulo original o del ángulo dado. En este caso, nuestro eje de coordenadas
Tenemos nuestro ángulo trazado del ejercicio planteado. Dice, si el seno del ángulo A es igual a menos 7 sobre 25, cuando el ángulo A pertenece al cuadrante 4, como vemos aquí, nuestro ángulo se desplazó hasta el cuadrante 4 y este rayo o este segmento vendría siendo la hipotenusa de un triángulo que hemos completado con este segmento paralelo al eje Y. Dice calcular la tangente de A medio, es decir, de la mitad de ese ángulo. Graficamos y colocamos los valores. Dice el seno de A es igual a menos 7 sobre 25. Como está en este lado, el lado opuesto al ángulo que vamos a trabajar, sería entonces este lado con 7 como valor y 25 sería la hipotenusa. Sería entonces 25 en este lado. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo, vamos a trabajar con este ángulo y a este ángulo le vamos a denominar ángulo B. Recordemos que la razón trigonométrica del ángulo A va a ser igual o la misma que la razón trigonométrica del ángulo B. Nuestro ángulo de referencia entonces será este, el ángulo B, y luego al final del ejercicio trazaremos el medio ángulo del ángulo A. Recuerden, tenemos la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo B es este lado, y solamente entonces tendríamos que encontrar este cateto que vendría siendo el cateto adyacente del ángulo B. Por Pitágoras, tenemos entonces que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 7 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. 25 a la 2 es 625. Igual, 7 por 7 es 49, más x al cuadrado. El 49 positivo lo llevamos negativo al primer miembro y decimos entonces 625 menos 49 igual a x a la 2. Resolvemos esta parte y decimos 15 menos 9 sería 6. Este 2 nos queda como 1. Tomándole 1 prestado aquí decimos 11 menos 4 sería 7. Y el 6 quedaría como 5. Igual a x elevado a la 2. El cuadrado de la x lo llevamos como raíz al primer miembro y decimos raíz cuadrada de 576 igual a x. Entonces x va a ser igual a 24, que es la raíz cuadrada de 576. Entonces el valor de x aquí sería 24. Vamos a plantear ahora la tangente del ángulo mitad. Recordemos que estamos trabajando para el ángulo B y decimos entonces que la tangente de B medio va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de B sobre 1 más el coseno de B. Para este caso entonces la tangente del ángulo mitad o de B medio va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de B, entonces será el lado adyacente que es 24 sobre la hipotenusa que es 25. Sería entonces 24 sobre 25, todo esto sobre 1 más el mismo coseno de B que sería 24 sobre 25. La tangente del ángulo medio es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 24 sobre 25. Es como a 25 partes tomarle una de esas partes. Entonces, para 1 menos 24 sobre 25 nos quedaría 1 sobre 25. Todo esto dividido entre 1 más 24 sobre 25 sería 49 sobre 25. Esto es igual, a su vez, podemos cancelar el 25 del denominador con este 25 del denominador y nos quedaría más o menos la raíz cuadrada de 1 sobre 49.
Esto es igual a más o menos, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 49 es 7. Como sabemos, en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, por ende, como estamos trabajando la tangente, nuestro resultado entonces será negativo, es decir, tenemos menos 1/7 como resultado de la tangente del ángulo mitad. Vamos a plantear ahora una desigualdad y vamos a decir que para el ángulo A, que es el ángulo que nos piden en el ejercicio, el ángulo A, como está en el cuarto cuadrante, va a ser menor que 360 grados y va a ser a su vez mayor que 270 grados, que es el cuarto cuadrante que se nos muestra aquí. Como estamos trabajando el ángulo mitad, entonces todo esto lo vamos a dividir entre 2 y vamos a decir que el ángulo mitad de A va a ser menor que la mitad de 360, sería entonces 180 grados, y la mitad de 270 sería 135 grados. Entonces nuestro ángulo mitad de A quedaría en el segundo cuadrante por estar entre 135 y 180 grados. Por ende, entonces, graficamos nuestro ángulo A y decimos que estando en el segundo cuadrante sería totalmente opuesto a nuestro ángulo B, que fue nuestro ángulo de referencia. Entonces, nuestro ángulo A estaría en toda esta sección del segundo cuadrante. Entonces, nuestro ángulo A recorrería desde X hasta aquí y sería entonces este A medio o la mitad del ángulo A. Razones trigonométricas del ángulo triple. Sea alfa un ángulo. Las razones trigonométricas del ángulo triple o 3 alfa se pueden expresar en función de las razones trigonométricas del ángulo alfa. Para el seno del ángulo triple, seno de 3 alfa será igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Para el coseno del ángulo triple tenemos coseno de 3 alfa es igual a 4 coseno a la 3 de alfa menos 3 por el coseno de alfa. Y para la tangente del ángulo triple tenemos que la tangente de 3 alfa será igual a 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa, todo esto dividido entre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. De estas tres fórmulas podemos obtener las razones recíprocas cotangente, secante y cosecante, que serán cosecante de 3 alfa igual a 1 sobre el seno de 3 alfa. Esta es la recíproca del seno. Para la secante de 3 alfa es igual a 1 sobre coseno de 3 alfa. Esta es la razón recíproca del coseno. Y para la cotangente de 3 alfa es igual a 1 sobre tangente de 3 alfa, que es la recíproca de la tangente. Del día de hoy. Hemos recapitulado las diferentes fórmulas que nos sirven para calcular el ángulo mitad de las razones trigonométricas, entre otras relaciones de igual importancia para el estudio de la trigonometría. También vimos ejercicios que tienen que ver con el cálculo del ángulo mitad. Hicimos una introducción a las razones trigonométricas del ángulo triple y sus fórmulas recíprocas. En nuestro próximo encuentro seguiremos ampliando este tema tan interesante y haremos las demostraciones para un ángulo de 45 grados, para el seno, coseno y tangente y ejercicios relacionados al ángulo triple. Puedes seguir ampliando tus conocimientos relacionados a las razones trigonométricas y las fórmulas que se relacionan al ángulo triple. Visita el canal de YouTube Mate Móvil en los ejercicios de ángulo triple. Continúa relacionándote con tus compañeros y tu maestro guía. Comparte tus anotaciones, resolución de ejercicios y pregunta todas tus inquietudes, ya que el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. En clases anteriores aprendimos
que la carga eléctrica o los electrones fluyen a través de materiales llamados conductores y semiconductores. El conductor ofrece poca oposición al paso de los electrones, mientras que el aislante se opone y no permite el paso de estos. A este grado de oposición se le conoce como resistencia eléctrica, que no es más que cuando por un alambre circula una corriente eléctrica, este se opone al movimiento de las cargas eléctricas. Esta oposición está relacionada a una cantidad física que llamamos resistencia. Esta depende de varios factores. El material del conductor eléctrico, que puede ser cobre, aluminio o plata, la longitud del conductor y el área de la sección transversal del mismo. La resistencia está relacionada con otra cantidad física, la resistividad, que definiremos más adelante. La resistencia se relaciona con la intensidad de corriente y el voltaje, y su ecuación es R igual a V sobre I. Como la resistencia depende del largo del conductor, de la sección de área transversal y de la resistividad, para lo que tenemos la siguiente ecuación. R es igual a ρ por L sobre S, donde L es la longitud del cable en metros, S o A es la sección del cable en milímetros cuadrados y ρ es la resistividad del conductor o el cable, un valor que nos da el fabricante del cable. La resistividad es un valor que depende de la temperatura. La unidad de medida de la resistencia en el Sistema Internacional de Medidas es el ohm, que también representamos con la letra griega omega. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial o voltaje de 20 voltios cuando lo atraviesa una corriente de 4 amperios. Calcula su resistencia. Tenemos los datos. V es igual a 20 voltios. I es igual a 4 amperios. Nos piden calcular AR, que es la resistencia. La fórmula para calcular la resistencia es igual a V sobre I. Operación. Dividimos el voltaje sobre la intensidad de corriente, que es lo mismo que dividir 20 voltios entre 4 amperios. Eso nos da un resultado de 5 ohmios. Ejemplo 2. Un conductor tiene una longitud de 4 metros y una sección de 2 milímetros cuadrados. Calcula su resistencia si su coeficiente de resistividad es de 0.017 ohmios por milímetros al cuadrado sobre metros. Tenemos los datos. La longitud del cable, 4 metros. El área transversal, que es igual a A o S, es igual a 2 milímetros cuadrados. La resistividad del cable es igual a 0.017 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Nos piden calcular la resistencia. La fórmula en este caso es igual a ρ por L sobre S. Operación. Tenemos que calcular la resistencia. Tenemos la resistividad, que es igual a 0.017 ohmios por milímetros al cuadrado sobre metro, multiplicada por la longitud del cable, que son 4 metros, y dividida con el área transversal, que son 2 milímetros al cuadrado, lo que nos da un resultado de 0.034 ohmios. ¿Quién fue Ohm? George Simon Ohm, nacido en Erlangen, Baviera, en 1789, en la ciudad de Múnich, físico y matemático alemán, autor de la teoría de la electricidad. Demostró que la intensidad de corriente es igual al cociente entre la tensión y la resistencia, mejor conocida como la ley de Ohm. Estudió las perturbaciones sonoras en el campo de la acústica fisiológica y enunció una ley llamada ley de Ohm-Helmholtz. En honor a su memoria, la unidad de medida de la resistencia eléctrica se denomina ohm, o en español ohmio, y su símbolo es omega. ¿En qué se basa la ley de Ohm?
La ley de Ohm relaciona las magnitudes del voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. Su enunciado es el siguiente. La ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión de este e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Su fórmula es la siguiente. I es igual a V sobre R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios. Si aplicamos una diferencia de potencial o voltaje en los extremos de un alambre, por ejemplo de cobre, casi inmediatamente aparece una corriente eléctrica producida por la acción del campo eléctrico que aparece en todos los puntos en el interior del conductor. Si aplicamos voltajes diferentes, obtenemos corrientes diferentes. La resistencia de este conductor es la misma para los diferentes voltajes aplicados, manteniendo la temperatura constante. Este resultado tan importante se conoce como la ley de Ohm. No todos los conductores obedecen a la ley de Ohm. Por ejemplo, si utilizamos un diodo semiconductor, si hacemos ese experimento con una bombilla incandescente, podremos comprobar que cuando ésta empieza a calentarse, deja de cumplirse esta ley. Todo lo anterior se puede resumir en la siguiente ecuación. V es igual a I por R. Entonces, la intensidad de corriente sería igual a I, que es igual a V sobre R, siempre que la resistencia eléctrica permanezca constante. Téngase en cuenta que V es igual a I por R. No necesariamente es la ley de Ohm, lo es solo si R permanece constante. En clases anteriores trabajamos la potencia mecánica, que nos dice qué tan rápido se realiza un trabajo, relacionando el trabajo con el tiempo. Como vemos en la ecuación, la potencia es igual a P igual a W sobre T. En electricidad, cuando los electrones pasan a través de un conductor, se mueve una carga Q con una diferencia de potencial o voltaje V y se debe realizar un trabajo W. Como el trabajo es la medida de la energía para producir la corriente eléctrica, entonces el trabajo es igual a energía eléctrica. Y el trabajo será igual a W igual a Q por V. Si sustituimos el trabajo o W de la fórmula de la potencia mecánica, que es igual a P igual a W sobre T, tenemos que la potencia o P será igual a Q por V sobre T. Como sabemos, Q sobre T es igual a intensidad de corriente o I. Si despejamos a Q, tenemos que Q será igual a I por T, o sea, intensidad de corriente por el tiempo. La fórmula de la potencia entonces será igual a P igual a I por V, o sea, intensidad de corriente por diferencia de potencial. Si relacionamos la potencia con la ley de Ohm, donde la intensidad de corriente era igual a V sobre R, si P es igual a I por V, sustituyendo ahí tendremos que la potencia será igual a P igual a V al cuadrado sobre R. Como P es igual a I por V y V o V es igual a I por R, entonces tenemos que sustituyendo a V por su equivalencia, la potencia será igual a P igual a I al cuadrado. Tenemos 4 ecuaciones para calcular la potencia eléctrica. Número 1, P es igual a Q por V sobre T. Número 2, P es igual a I por V. Número 3, P es igual a V cuadrado sobre R. Y la número 4, P es igual a I al cuadrado por R. Como se ha estudiado en el sistema internacional, la unidad de medida de la potencia es el watt. Pero al hablar de plantas eléctricas, se usan kilowatts, que es igual a 1000 vatios,
o megavatios, que es igual a 1.000.000 de vatios. Unidades utilizadas por las empresas eléctricas para expresar la potencia eléctrica. La energía eléctrica consumida por los clientes se mide en kilovatios por hora, que es la energía consumida durante una hora con una potencia de 1.000 vatios. Veamos un ejemplo. ¿Qué potencia tiene una plancha eléctrica que trabaja con 1.5 amperios a 110 voltios? Solución. Podemos calcular la potencia que en forma de calor disipa una plancha directamente con la fórmula P igual a I por V. Para calcular la potencia tenemos que P es igual a I por V, donde I es igual a 1.5 amperios multiplicado por V, que son 110 voltios. Eso nos da un resultado de 165 watts. Ejemplo 2. La potencia de un motor conectado a 110 voltios es de 368 watts. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por él? Tenemos los datos. El voltaje o diferencia de potencial es igual a 110 voltios. La potencia es igual a 368 watts. Nos piden calcular la intensidad de la corriente que circula por él. Intensidad es igual a potencia dividido entre voltaje. Solución. Ya sabemos que la intensidad es igual a P sobre V, o sea, la potencia son 368 watts dividido entre el voltaje, que son 110 voltios, lo que nos da un resultado de 3.345 amperios, que es nuestra intensidad de corriente.